Hola, estamos finalizando la materia de fundamentos bíblicos para la administración financiera, la materia que estuvimos dando en nuestra escuela de formación teológica y hoy, sí, que es la última clase, la hacemos de manera online solamente, pero quiero que prestes mucha atención porque vamos a ir rápido viendo varios temas, ¿sí? Si viste el manual que les entregamos, es un manual bastante extenso. Bueno, te habrás dado cuenta de que quedan muchos capítulos y hoy quiero hacer un breve paneo de todos esos temas, ¿sí? De más está decirte que estoy a disposición para cualquier duda, pero te invito a que puedas leer el manual y a que puedas sobre todas las cosas buscar la cantidad de pasajes bíblicos que hay en cada capítulo, ¿sí? Que puedas ir a la palabra, porque lo que nos tiene que aconsejar en nuestras finanzas, lo que tiene que guiarnos en nuestras finanzas, es la palabra de Dios. Uno puede leer diferentes autores y aún lamentablemente a veces escuchamos diferentes voces en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero nuestro corazón y nuestra vida y nuestras decisiones tienen que guiarse y tienen que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de varios temas y quiero comenzar por el primer tema. En el capítulo 4 del material que tenés, ¿sí? Del material que te han entregado, vas a ver que hablamos del ahorro y del pago de deudas. Bueno, ¿por qué está esto? Si repasamos, comenzamos hablando de que Dios es el dueño de todo, que es el dueño de por creación, que Él nunca le cedió los derechos de propiedad a otra persona. Dios sigue siendo el dueño. Y de nuestra vida es dueño por creación, pero también porque nos compró. A precio de sangre nos compró, sí, nos adquirió. Somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, que nosotros le pertenecemos a Dios tanto porque nos creó como también porque nos compró. Sí, pagó nuestra deuda de pecado y nos hizo sus hijos. Ahora, en el segundo capítulo hablamos de cómo obtener los ingresos, algo que muchas veces no se habla, de que nosotros para obtener los ingresos tenemos que buscar justamente lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice de que Dios estableció el trabajo como bendición para que nosotros obtengamos el sustento. No solo eso, sino también para que podamos poner por obra todas las habilidades, todos los talentos, todas las capacidades que Dios nos dio. Y en el tercer capítulo hablamos acerca del dar, de la aventura de dar. ¿Por qué lo organizamos así? Porque yo quiero que entiendas que a la hora de organizar tus finanzas, tu economía, las finanzas del ministerio, las finanzas de la iglesia, entiendas que hay un orden. Dios es un Dios de orden y hay un orden. Primero, nosotros tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. En segundo lugar, no podemos resistirnos al diseño original de Dios de trabajar, de poner manos a la obra, de ser productivos, de ser útiles, de ser diligentes, ¿sí? Y en tercer lugar, es muy importante cuando haces tu presupuesto, ¿sí? Y cuando pones tus ingresos, la primer cuenta de salida de dinero tiene que ser darle a Dios. Porque Dios estableció el diezmo. Dios lo estableció para que nosotros, dice Deuteronomio, aprendamos a temer su nombre. Es decir, que todos los días de nuestra vida, cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece a Dios, no estamos siendo generosos cuando damos el diezmo, le damos lo que le pertenece a Dios. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros aprendemos a temer su nombre, aprendemos a respetar, aprendemos a ubicarnos. Él es el dueño, nosotros administramos. En cuarto lugar, quiero hablarte de cómo organizar. Estamos hablando de los ingresos, después vienen justamente el dar a Dios, los diezmos, las ofrendas, las primicias, la siembra, ¿sí? Y yo quiero hablarte hoy de las cuentas que siguen. Las cuentas que siguen en tu presupuesto, en primer lugar quiero hablarte del ahorro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que vamos a ahorrar si nos sobra. Sí, voy a ahorrar cuando me sobre, voy a ahorrar si nos sobra. Y eso no va a suceder. El ahorro tiene que ser una disciplina.
Y quiero hablarte de que un desafío justamente, y uno de los desafíos, como dice la placa, más urgentes en la vida del creyente es aprender a ahorrar. Porque el ahorro es bíblico, está en la Biblia. La Biblia nos enseña acerca del ahorro. Entonces quiero enseñarte eso y quiero hablarte de que después de ahorrar, lo importante es que aprendamos los hijos de Dios a no tener deudas, a pagar todas nuestras deudas, a que, bueno, está bien, tengo mis ahorros. Muchas personas, muchos autores dicen que el ahorro es pagarse a uno mismo. Trabajamos, pagamos un montón de cuentas, pero tenemos que ahorrar y ese ahorro es pagarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero vamos a las placas y quiero ir explicándote paso a paso. En la primera placa vas a ver de que lo que yo recién te decía, es un desafío para el Hijo de Dios, es un desafío para el creyente. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver en toda esta clase. Porque vivimos en una cultura que no ahorra, porque vivimos en una cultura consumista y porque el Hijo de Dios tiene que ir contra la corriente. ¿Sí? El Hijo de Dios tiene que ser contracultura y el Hijo de Dios tiene que guiarse por lo que dice la palabra de Dios, como te lo estaba diciendo al principio. Y eso significa aprender y tener esta disciplina de ahorrar. Así como es aprender a ahorrar, es también aprender a pagar nuestras deudas y a no tener deudas. En lo posible, a no tener deudas. Segunda de Reyes 4, como te estoy mostrando en la placa, dice que nos muestra, mejor dicho, que la fe no es incompatible con la planificación, con la previsión, con la rendición de cuentas. A veces pensamos que vivir por fe es, bueno, esperar que Dios traiga, que Dios provea, que Dios... No, fe también es obedecer la palabra de Dios. Fe también es ser obedientes a principios como ahorrar, como hacer el presupuesto, como no deberle nada a nadie. Demostramos nuestra fe con nuestras obras. Y quiero hablarte de Segunda de Reyes 4 porque justamente aquí hay un pasaje muy, muy importante. Te explico el contexto por si no recordás la historia. En Segunda de Reyes 4 había una escuela de profetas. Eliseo estaba a cargo. Eliseo era el profeta de Dios. Si recordás al profeta Elías, ¿sí? Quien lo secundó, quien siguió, ¿sí? El legado del profeta Elías fue el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo tenía varios profetas que estaban con él, varios profetas que servían con él. Uno de esos profetas muere. Y la viuda viene a Eliseo y le dice, Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y vinieron los acreedores y quieren llevarse a mis 2 hijos como esclavos. A ver. Era un hombre temeroso de Dios, servía al lado del profeta Eliseo, pero estaba endeudado, fallece. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, ninguno de nosotros sabemos cuándo Dios puede decir, vení para este lado de la eternidad, ¿sí? ¿Y qué sucedió? La viuda se quedó con las deudas y llegaron los acreedores y en ese tiempo se tomaban a tus hijos como esclavos para que paguen la deuda. La viuda, cuando se encuentra con esto, el dolor de haber quedado viuda, de haber perdido a su esposo, más el dolor de ver a sus hijos que se los podían llevar como esclavos, corre a buscar al profeta Eliseo. ¿Y Eliseo qué le dice? Eliseo no le extiende un cheque, Eliseo no le impone manos, Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? La mujer atontada, me imagino yo, abrumada con tantas cosas, con todo lo que tenía en su cabeza, dice que no tiene nada. Pero después piensa mejor y dice que le queda un poco de aceite. Entonces Eliseo le manda a hacer varias cosas. Le dice que busque, que pida prestado en todo su vecindario, vasijas no pocas, le dice Eliseo, que se encierre con sus hijos y que tome esa vasija de aceite que ya tenía y vuelque ese aceite en todas las otras vasijas. Ella y sus hijos. Ella hace eso
ve el milagro de Dios porque obedeció. Fue a buscar el consejo de Dios, fue a buscar el consejo del hombre de Dios, tenía una deuda, sus hijos se iban a ir como esclavos, obedece el consejo de Dios, hace exactamente como Dios le dijo, como el hombre de Dios le dijo, y ve el milagro. Ven el milagro de Dios. Ven que el aceite se multiplica y se llenan todas las vasijas que tenían. Vale aclarar que el aceite cesó cuando ya no había más vasijas, es decir, que si había más vasijas, más aceite iba a haber. Pero eso es un tema para verlo después. Yo quiero llamar tu atención en esto. ¿Qué hace la viuda después? Va y le cuenta a Eliseo y le dice, Eliseo, tengo todas estas vasijas. Muy bien, le dice, ve y vende todas esas vasijas. Paga a tus acreedores y vive con lo que te queda. Es decir, que la mujer podía gastar después de pagar las deudas. Paga a tus acreedores y vive con lo que te queda. La mujer podía gastar después de pagar sus deudas. Lamentablemente, en la cultura del crédito que vivimos, tantas personas viven endeudadas que no cumplen este orden de pagar las deudas y después gastar. Muchas personas cometen el grave error en el desorden que viven de sus finanzas de gastar y no pagar las deudas. Y yo en esto quiero llamar tu atención porque es importante, te repito, el orden que Dios establece, el orden que Dios nos da para nuestras finanzas. Cuando Dios nos encargó, lo vimos en el capítulo 1, todos los recursos son un encargo, no los dio así que nosotros podemos hacer lo que queremos. Nos encargó tiempo, nos encargó la salud, nos encargó la familia, nos encargó el dinero. Tu sueldo es un encargo de Dios. Dios lo pone en tu mano y te dice, acá te entrego tanto. Y nos va a pedir cuentas de cómo lo usamos. Ahora, en el desorden financiero que muchas personas viven, lamentablemente caen en deudas. Pero caer en deudas o tener deudas le puede pasar a muchas personas. Pueden pasar por un sinfín de situaciones. Puede que haya quedado viuda y su esposo tenía deudas. Puede que tuvieron una emergencia, tuvieron un problema, se rompió el auto. Tantas situaciones tenemos en la vida diaria. Ese no es el problema. El problema es cuando nosotros persistimos en tener la deuda, cuando la palabra de Dios nos enseña que no debamos nada a nadie. Ahora, en esta breve introducción que te hice con este pasaje, es para que tengas en mente cómo es el orden que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener en nuestras finanzas. Le damos a Dios, nos pagamos a nosotros mismos, ahorramos, y después tenemos que ver si hay deudas. Y con esto hago hincapié sin el ánimo de juzgar a nadie. Todos estamos aprendiendo, todos queremos honrar a Dios, pero es importante que todos nosotros hagamos el esfuerzo de obedecer la palabra de Dios, porque en la obediencia está la bendición. Entonces, vamos a la placa. Primero, yo te decía, se honra a Dios. En segundo lugar, podés establecer una reserva mínima. Pero, Paola, ¿cómo hago yo para ahorrar si estoy endeudado al rojo vivo? Mira, la recomendación siempre es que ahorres aunque sea una mínima parte. Aunque digas, pero esto no me va a alcanzar para nada. La palabra de Dios dice, el que ahorra, Proverbios 13:11, el que ahorra poco a poco se enriquece. Poco a poco. Es decir, ahorra poco a poco, porque ese ahorro poco a poco mañana puede ayudarte a no endeudarte nuevamente, puede ayudarte ante una emergencia de tener que comprar un medicamento, de pagar una consulta médica o cualquier situación, puede ayudarte a no tener que agrandar tu deuda. Cuando una persona está muy endeudada, tiene que priorizar pagar las deudas como lo estamos hablando, pero no tiene que dejar de ahorrar por eso. Puede ahorrar menos, tiene que ahorrar menos, claro que sí, pero eso no significa que deje de ahorrar.
Y en tercer lugar, se saldan las deudas, como lo estamos viendo en la pantalla, antes de avanzar en nuevos gastos. Y esto es clave, porque los gastos llueven. Las cosas que nos iluminan, las cosas que aparecen, las necesidades, entre comillas, ¿sí?, que queremos, que tenemos que comprar, los deseos que queremos cumplir, los gastos siempre van a surgir, pero nosotros tenemos que entender que hay una prioridad que es saldar las deudas. Y volvamos al ahorro. Quiero hablarte de lo que dice la palabra de Dios del ahorro. La Biblia siempre resalta el trabajo diligente. La Biblia condena y habla muy claramente de las consecuencias del perezoso. Lo tenés en el material. Y sí enseña también las bendiciones de la persona diligente. Pero es muy llamativo que Dios nos llame a mirar a la hormiga. ¿Por qué? Porque nosotros somos más grandes, más fuertes, más poderosos, tenemos más neuronas que las hormigas. Sin embargo, Dios nos hace ver que la hormiga tiene cualidades que a veces nosotros no las tenemos. Por ejemplo, lo que dice Proverbios 6. Proverbios 6 dice: mira la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y si seguís leyendo el pasaje, le dice: no tiene jefe, no tiene gobernador, no tiene capataz, sin embargo, trabaja diligentemente y junta su comida en el verano para los tiempos de invierno. ¿Qué significa eso? El verano en la Biblia siempre va a ser tiempos de bonanza, tiempos de abundancia. El invierno siempre van a ser tiempos de crisis, tiempos de desiertos, tiempos de problemas. Y lo que está enseñando la palabra de Dios en Proverbios es que la hormiga, a quien nosotros tenemos que mirar y aprender, porque dice: considera sus caminos y sé sabio. Es decir, aprende sabiduría de la hormiga. Aprende de ese insecto, aprende de la hormiga. ¿Por qué? Porque nosotros en los tiempos de bonanzas es donde más tenemos que ahorrar, porque no sabemos cuándo van a venir tiempos de invierno, tiempos de escasez, tiempos de problemas. El problema está justamente, valga la redundancia, en que nosotros no hacemos como la hormiga. Nosotros tenemos el dinero y lo gastamos absolutamente todo. Cobramos un dinerito extra, lo gastamos absolutamente todo. Por eso Dios nos llama la atención y nos dice: mira la hormiga, considera sus caminos, aprende de la hormiga y sé sabio. Y te llevo a otros proverbios más. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué significa esto? Que la persona diligente, la persona que quiere progresar, que quiere crecer, no que quiere ostentar, no, la que quiere progresar es una persona que siempre va a pensar, y todo lo que piense va a tender a la abundancia, va a tender al progreso, va a tender a la inversión, va a tender a pensar cómo puedo multiplicar lo que tengo, no consumirlo, sino multiplicar lo que yo tengo. Y hay un ejemplo bíblico que la verdad es hermosísimo, como es el ejemplo de José. José, todos sabemos que era el menor de todos los hermanos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Ahora, José es vendido por sus hermanos. Y José, después de un sinfín de problemas, lo tiran al pozo, lo venden. Primero están en un lugar sirviendo, después está en la casa de Potifar, se escapa de su esposa, de la esposa de Potifar, Potifar lo manda a la cárcel, en la cárcel también el Señor lo promueve, se encuentra con un panadero y con el copero, un sinfín de cosas que te invito a leerlo en la palabra, porque en todo momento la Biblia resalta de que la presencia de Dios, Jehová, la mano de Jehová estaba sobre José y José prosperaba. Todo el tiempo la palabra resalta que la mano de Jehová estaba sobre José y José prosperaba. Ahora, lo que quiero resaltar en este tema es que José justamente es un ejemplo de cómo ahorrar en tiempos de bonanzas para los tiempos de las vacas flacas. Y dije bien vacas flacas porque justamente lo que José cuenta y el sueño que José
puede interpretar un sueño que tuvo Faraón y José logra interpretar, es justamente eso. Dios le da la sabiduría a José para decirle, vienen 7 años de abundancia. Luego de esos 7 años de vacas gordas van a venir 7 años de vacas flacas. Van a ser tan graves los 7 años de vacas flacas, era la palabra que Dios le da a José, que ni siquiera se van a acordar, no van a recordar los años de abundancia, de lo fuerte, de lo grave, de lo intenso que iba a ser la hambruna. Pero Dios le da la estrategia. Dios no solo le revela el problema, Dios le da la estrategia. Igual que Eliseo a la viuda, no le dijo, bueno, anda, no, le explicó el paso a paso. Cuando nosotros pedimos la dirección a Dios, Dios nos puede dar el paso a paso. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a estar en su presencia. Pero Dios no quiere esconder su rostro ni esconder su voluntad con nosotros. El tema está en que nosotros estemos dispuestos a esperar, a escuchar y a obedecer. Ahora, ¿José qué hizo? Bueno, José en esos 7 años de bonanza, en esos 7 años de vacas gordas, porque así era el sueño, había vacas muy gordas, almacenó el grano. Y se anticipó a los años de vacas flacas, se anticipó a los años de tanta sequía, de tanta hambruna. ¿Por qué Dios nos resalta esto? Porque esa instrumentación de José, esa sagacidad, esa inteligencia, esa sabiduría de lo alto de Dios para administrar, fue lo que después le ayudó no solo a alimentar a todo Egipto, sino a los países limítrofes, a los países que venían a buscar grano a Egipto. Si lees bien la historia, toda la familia de José viene a buscar grano a Egipto y así se vuelve a encontrar José con su padre y sus hermanos. De la misma manera que la Biblia nos muestra la vida de José y cómo él planificó para estos 7 años de hambruna, el cristiano tendría que hacerlo. Nosotros tendríamos que hacerlo. Nosotros tendríamos que planificar, porque la palabra de Dios dice que miremos el estado de nuestras ovejas, que las riquezas no duran para siempre, que el dinero tiene alas y puede salir volando. Entonces, la Biblia nos advierte, el avisado ve el mal, dice la palabra, dice Proverbios, y se esconde. Más lo simple van y se pegan contra la pared, ¿sí? Lamentablemente se dañan. Pero el Hijo de Dios, la persona que quiere honrar a Dios, también tiene que pensar en planificar. Y planificar no es falta de fe. Ahora, cuando yo planifico, mi confianza no está en mi planificación. Mi confianza siempre está en Dios. De la misma manera que cuando ahorro, mi confianza no puede estar en los ahorros. Mi confianza tiene que seguir estando en Dios. Faltaría a Dios, idolatraría esos ahorros, no sería Dios mi fuente de provisión si mi confianza estaría en que yo sé planificar, yo tengo todo bajo control, yo tengo buenos ahorros. Cuidado, más adelante vamos a hablar de eso, de los ídolos, sí, más adelante vamos a hablarlo, pero quiero justamente hacerte pensar en cómo, si José lo pudo hacer, si José pudo planificar y pudo justamente abastecer a tantos países, Dios nos puede dar la misma capacidad a nosotros para instrumentar, para planificar, para prever tiempos de sequía, tiempos de invierno, tiempos de hambruna, tiempos de necesidad, tiempos de enfermedad, porque es el mismo Dios de José, nuestro Dios. Algunos principios o metodologías prácticas para ahorrar. Hay gente que no sabe ahorrar, hay personas que les cuesta ahorrar, que les cuesta tener el hábito de ahorrar, y yo quiero mencionarte algunas cosas muy prácticas. En primer lugar, es importante tener un presupuesto. En el capítulo 6 del material te enseño varias cosas acerca del presupuesto. Y muy pronto va a salir un libro, ya está por salir ahora en estos días, también va a estar colgado a la página web de la iglesia, y en ese libro vas a tener planillas de presupuesto. Ahora, ese material es solamente una guía, porque hacer un presupuesto no es nada difícil. Hacer un presupuesto es solamente tomar una hoja
papel, lápiz, una calculadora o la calculadora del celular y sentarte a llevar cuentas claras. ¿Cuánto dinero ingresa? ¿Cuánto dinero sale? Eso es un plan de gastos. Eso es una planificación financiera. No es nada complicado. Es solamente ser responsables delante de Dios. Cuando yo me siento a hacer un presupuesto es porque tengo conciencia de que soy responsable delante de Dios por todos los recursos que Él me da. Y Él espera que esa tarea sea para mí una tarea espiritual, donde lo estoy honrando, donde estoy tomando en serio que Él es el dueño y que yo solamente administro el dinero que otra persona, que Dios, el dueño del oro y la plata, me confió. Entonces, cuando haces tu presupuesto familiar, es bueno hacerlo, porque ahí yo voy a decir, bueno, quiero ahorrar tanto. Yo le digo al dinero a dónde tiene que ir. El dinero no me dice a mí. Los impulsos a comprar no me dicen a mí. Yo le digo al dinero a dónde tiene que ir. Quiero ahorrar esto. Y de esa manera, como ordeno y primero está el ahorro y más abajo recién están los gastos, voy a evitar justamente los gastos compulsivos. ¿Sí? El hecho de que, bueno, salí al centro, anduve por el centro, fui de shopping, salí a algún lugar, me instalé una aplicación nueva y comencé a tener gastos que no estaban presupuestados, que no los tenía previsto y que lamentablemente se van a comer el ahorro que sí tenía que hacerlo. Eso sucede cuando nosotros tenemos un presupuesto. Vas a ver que en la placa dice presupuesto familiar. Lo dice así porque muchas personas están con su familia, con su esposo, con su esposa, y quiero remarcar la importancia de hacerlo como matrimonio. Por más que uno de los dos sea la cabeza administradora, uno de los dos sea el que después paga las cuentas, ¿sí? No hay ningún problema, pero ponerse de acuerdo, orar, agradecerle a Dios por los ingresos, planificar, escribir los gastos, determinar cuánto van a ahorrar, cuánto van a pagar las deudas, cuánto están gastando con tarjeta de crédito, lo tienen que hacer como matrimonio. Tienen que tener ese tiempo. Ahora, ¿cuesta? Sí, cuesta y mucho, pero no es imposible. Cuando queremos obedecer a Dios, cuando queremos honrar a Dios, cuando queremos demostrarle a Dios que vamos en serio para que Él realmente nos vea, nos mire con agrado y se goce por nuestra obediencia, lo vamos a hacer. Por eso puse presupuesto familiar, para que aprendamos que a la hora de ahorrar tenemos que hacerlo y nos tenemos que sentar. Ahora, es importante también que dentro de los ahorros destinemos un ahorro para emergencia. Quizás algunos de ustedes va a decir, no tengo tanto dinero para ahorrar. Bueno, sabe que esa cuenta de ahorro, en el caso de tener emergencias, la podés usar. Pero si podés destinar un monto aparte para fondo de emergencia, es lo mejor. Ahora, te cuento lo que dice, y lo vas a ver en la placa, lo que dice Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk, como muchos otros autores, aconsejan de que nosotros, los creyentes, las personas en general, pero sobre todo los creyentes que tenemos que dar testimonio de nuestra obediencia a la palabra y del Dios que tenemos, enseña de que nosotros podemos ahorrar y deberíamos tener ahorrado entre 2 y 3 presupuestos. Te doy un ejemplo. Tu presupuesto es de 1 millón de pesos, 900.000, 800.000, el que sea, tu presupuesto, ¿sí? Tu plan de gastos. Vos decís, por mes yo gasto tanto, 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 y yo sí o sí necesito cubrir 1 millón de pesos. Bueno, lo que deberíamos tener es ahorrado entre 2 y 3 sueldos que cubran ese presupuesto. Para que el día de mañana, como pasó en la pandemia, se cerró todo, no había sueldo, nadie pagaba el sueldo, ¿sí? Que eso sucedió en muchos casos, otros no, pero en muchos casos sí. Bueno, la persona puede decir, ok, mientras voy a vivir de mis ahorros. O te despiden del trabajo. O tenés que pedir una licencia sin goce de sueldo. Tenés esos 2 o 3 meses ahorrados de tu presupuesto, ¿sí? Y tu presupuesto no se va a ver resentido y sobre todas las cosas no vas a incurrir en deudas. Otros principios o estrategias para ahorrar. Ahorrar con propósito.
Es decir, yo tengo en mi presupuesto que doy el 10% de diezmo, pone el porcentaje que el Espíritu Santo te guíe, hacelo con la dirección del Espíritu para ver qué porcentaje ofrendás, ¿sí? Ya lo hablamos la clase pasada eso, de cómo ofrendar, pone el porcentaje que crean como familia y que en oración lo determinen para ahorrar, y viví, ¿sí? En este ejemplo sería 30-70 o 70-30, ¿sí? Que el 70% lo destinás a gastar. Ahora, esto que ustedes lo practican o lo empiezan a practicar como familia, es importante que lo enseñen a los hijos. Es importante que nuestros hijos vengan y les enseñemos, y aunque le demos dinero a ellos y les enseñemos, bueno, de este dinero tanto es para que le des a Dios, tanto es para que ahorres, y esto es para gastar. Porque si nosotros le damos solamente el dinero al niño y dejamos que continuamente el niño gaste, lo que estamos formando es un consumidor y no un inversionista, y no una persona que mañana aprenda a ahorrar. Y es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a ellos, decirle de alguna manera práctica, quizás podemos comprar una alcancía y le vamos enseñando, quizás le ponemos meta, le decimos qué quisieras comprarte con este dinero y le ponemos la fotito de eso en la alcancía, quizás podemos ver sin fin de maneras de enseñarle a nuestros hijos. Lo importante es que nos tomemos en serio el enseñarle a ellos que más allá de darle el dinero para que vaya y se compre y gaste, tiene que haber un porcentaje para Dios y tiene que haber un porcentaje para ahorrar. Porque ese es el orden. La siguiente placa, perdón que me olvidé acá, dice educar sobre el valor del dinero, integrar lecciones bíblicas sobre trabajo y mayordomía en la vida diaria. Eso significa de que nosotros a nuestros hijos les tenemos que enseñar. Les tenemos que enseñar que la Biblia habla del trabajo, no quejarnos todo el santo día del trabajo y que nuestros hijos piensen que ¿por qué Dios lo maldijo a mi papá o a mi mamá? ¿Por qué Dios es tan malo y los castiga y tienen que ir a trabajar? O decirle a nuestros hijos, quisiera quedarme con vos, pero bueno, tengo que ir a trabajar, esto no me gusta. No podemos hacer eso porque de alguna manera los estamos educando a ellos en contra de trabajar, cuando el trabajo es una bendición, como vimos en el capítulo 2. Ahora, además de eso, enseñarles a ellos en la vida diaria que todo es de Dios, que Dios nos confió, que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir ordenadamente, que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos, que Dios quiere que nosotros lo honremos a Él en la manera en la que utilizamos el dinero, lecciones que vamos a ir dando. Ahora, lo contrario, ¿qué sería? Lo contrario sería decirle a nuestros hijos, si tuviéramos más dinero seríamos más felices. Si tuviéramos para comprarnos tal cosa, seríamos más felices. Ah, mira, fulano sí tiene, pero nosotros no tenemos, por eso vivimos tan mal. Entonces, ahí también estamos educando a nuestros hijos de mala manera, enseñándoles justamente a compararse, a ser avaro, a estar envidiando lo que otro tiene, a creer que el dinero da felicidad. Es tan importante que en nuestra vida diaria, nuestro lenguaje honre a Dios y sobre todas las cosas la manera en la que nosotros administramos el dinero y hablamos acerca del dinero. En esta placa te quiero hablar del uso de las tarjetas de crédito y quiero ser muy honesta. La tarjeta de crédito no es un plástico que creó el maligno, ¿sí? No es creación del diablo, es creación del mundo y el mundo está gobernado por el diablo. Entonces nosotros tenemos que entender que esto puede ser un recurso muy útil, como lo es el dinero, como es Internet, como es la tecnología en general, pero nosotros tenemos que saber también que mal utilizado, como el dinero, la tecnología, ¿sí? O cualquier otra cosa, nosotros tenemos que aprender justamente que es peligroso. Yo le tengo que dar un buen uso para tener, ¿sí?, los beneficios, o le puedo dar un mal uso y puedo lamentablemente tener muchos problemas. Alguien dijo que es como un cuchillo sumamente afilado. Si lo sé manejar a ese cuchillo, entonces voy a tener todos sus beneficios. Pero si yo no sé manejar un cuchillo tan filoso, entonces voy a terminar muy lastimado.
Es una herramienta útil, pero también es una herramienta peligrosa. ¿Cuándo es peligrosa? Cuando yo no sé tener dominio propio, cuando no puedo controlarme, cuando no puedo tener un presupuesto y decir, esto se gasta con tarjeta de crédito y no se gasta absolutamente nada más. Y es recomendable que si una persona no sabe utilizar la tarjeta de crédito, si una persona está endeudada con tarjetas de crédito, las elimine, las quite de su entorno, no las vuelva a utilizar o directamente las elimine, las dé de baja, las pause. ¿Sí? Lamentablemente muchas tarjetas de crédito no lo hacen fácil, cuesta bastante darse de baja una tarjeta de crédito, pero es sumamente necesario si uno quiere honrar a Dios y sobre todas las cosas si quiere salir de las deudas, que eso también honra a Dios. Entonces, quiero volver a repetir esto. Utilizar la tarjeta de crédito nos puede dar un sinfín de beneficios. Practicidad, facilidad, cuando uno tiene que enseñar algo, poner en garantía, un montón de cosas. Pero necesitamos aprender a tener el uso adecuado y entender que es una herramienta muy útil, tan útil como peligrosa. Ahora, un tips que quiero darte y que está en la placa es que aprendas a usar la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito. Lamentablemente las personas creen que la tarjeta de crédito aumenta tus ingresos. ¿Por qué? Bueno, yo tengo de ingresos 1 millón de pesos y la tarjeta de crédito hoy me dio 2 millones de pesos para tener disponible. Entonces yo creo que tengo para gastar todos los meses 3 millones de pesos. Y yo conozco personas que lamentablemente ni siquiera miran los resúmenes de tarjeta para que no les duela el corazón. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no es verdad. Delante de Dios nosotros tenemos una gran responsabilidad de administrar, de ser mayordomos fieles. Entonces necesitamos usar la tarjeta de crédito como si fuera de débito. ¿Qué quiero decir? ¿Tenés para pagarlo? ¿Tenés para cuando llegue el resumen pagar el total de la tarjeta de crédito? Págalo. Gástalo. Y gástalo entre paréntesis. Quiero decir algo más. Cuando nosotros veamos ahora el capítulo de gastos, no significa que tener dinero significa que podamos, no tiene nada que ver que. Gastar, quiero abrir un paréntesis. Tener dinero no significa que tengamos que gastarlo absolutamente todo. Que Dios nos dé dinero, que Dios nos dé un sueldo alto, nos dé ingresos altos, significa mayor responsabilidad delante de Dios. Y ante cada gasto, nosotros tenemos que consultarle a Dios. Así que volviendo a la tarjeta de crédito, yo puedo tener para pagar todo el resumen y aún así puede que no tenga el permiso de Dios para comprar lo que quiero comprar. Pero vuelvo al tema. Aprendamos a utilizar diligentemente, sabiamente la tarjeta de crédito. ¿No la sabemos utilizar? Bueno, empecemos primero bajando el límite disponible, empecemos primero instruyéndonos cuánto sale el plástico, cuánto tiene de gasto de mantenimiento, cuánto me cobran de intereses por comprar en cuotas, porque las cuotas no son sin intereses, siempre hay algún vericueto. Alguien dijo de que los bancos quieren enriquecerse a sí mismos, no a nosotros. Y nos dan todos estos productos para enriquecerse a sí mismos, no para enriquecernos a nosotros. Entonces, los bancos siempre van a buscar una treta financiera para que nosotros estemos pagando más y creyendo que pagamos menos, como las ofertas. Pero yo quiero advertirles acerca de las tarjetas de crédito porque siempre que uno habla de deudas o atiende personas endeudadas, lamentablemente la gran mayoría tienen deudas y deudas y deudas y deudas de infinitas cuotas y mini cuotas por las tarjetas de crédito. Vamos de lleno a lo que es la deuda. La Biblia nos advierte acerca de la deuda y quiero dejar en claro esto. La Biblia no condena la deuda. La Biblia inclusive habla, ¿sí? Y Dios le da orden en el Antiguo Testamento, como recién les contaba, que vaya a pedir prestado vasijas, ¿sí? Así también en otras ocasiones que vayan a pedir prestado dinero. Como también Dios dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
Es decir, la Biblia habla de deuda, habla de préstamos, no condena, pero sí nos advierte y sí nos muestra en todo momento las connotaciones negativas de la deuda. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte que la deuda esclaviza. Ya dice la placa en Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el que pide prestado es siervo del que presta. Y quiero acá hacer un alto antes de ir a la frase siguiente, al renglón siguiente, para explicarte que cuando una persona tiene deudas, porque podés decir, yo quiero pedirle prestado, pero es mi hermano, pero es mi hermana, pero es un amigo, pero es un conocido, pero es un íntimo, y quizás no es una entidad financiera. Quiero advertirte que el tomar préstamo de otra persona cambia la dinámica de la relación con esa persona. Hace un tiempo había una publicidad muy graciosa, pero muy real en nuestro país, ¿sí?, acerca de un banco donde el suegro le prestaba plata a su yerno. Pero el suegro después entraba a la casa e inspeccionaba en qué gastó la plata su yerno. Y el suegro se iba quejando, iba grabando en un celular, iba contando todo lo que su yerno hacía con la plata. Decía, mirá, yo no me fui de vacaciones y este se fue de vacaciones a tal lado. Mirá, yo no me compré tal cosa y él se compró esto. ¿Qué sucede? Eso era gracioso, era humorístico. ¿Por qué hacía esto el banco? Porque el banco decía, no le pidas plata a tu suegra, ven y pedirle plata al banco. Porque incitaba a que no le pidas plata a un familiar, que podés tener problemas con la familia, porque es real. Cuando nosotros tomamos préstamos, cuando nosotros tomamos dinero, como dice aquí, esclaviza, se convierte en siervo del que le presta, eso significa que cambia toda la dinámica de la relación. No sigue siendo la misma relación. Hay algo en el mundo espiritual que nosotros no lo vemos, pero que cambia absolutamente la relación con esa persona que te prestó. Entonces, lo mejor, como dice la Biblia, si uno quiere prestarle a alguien, dice, pero pastora, si yo le quiero prestar a esta persona, porque yo sé que la Biblia en Lucas dice que prestemos o demos, mejor dicho, sin esperar nada a cambio. Eso sería lo lógico a la hora de prestar. No prestar, sino darlo directamente. Y no esperes que esa persona te lo devuelva. ¿Por qué? Porque si es un préstamo propiamente dicho, estás convirtiendo a esa persona en tu siervo, en tu esclavo, y la dinámica con esa persona va a cambiar absolutamente. Voy a la frase que sigue, al párrafo que sigue. Este autor dice que Salomón usa la palabra esclavo, donde la versión RBR dice siervo, intencionalmente, para ilustrar que quien se endeuda pierde autonomía. Y eso es así. La persona que se endeuda ya no maneja, administra su propia vida, su dinero. ¿Y por qué digo su propia vida? ¿No está exagerando, Paola? No, porque esa persona por sus deudas ni siquiera puede controlar el dormir. Hay veces que tiene insomnio, hay veces que tiene gastritis, a veces que está enferma, a veces que está molesta, a veces que está de buen humor, muchas veces que está de mal humor, está estresado, está ansioso financieramente, todo por tener deuda. Eso significa que la persona pierde autonomía, no solo de que ya no tiene el control del dinero, porque ahora otro tiene el control sobre su dinero es de otro, sino también de su propia vida. Pierde totalmente autonomía como un esclavo, ¿sí? Como un esclavo. Se dice que la esclavitud moderna de este tiempo justamente es a causa de las deudas, ¿no? De que te compraban porque alguien iba y tomaba posesión de tu territorio y se llevaba a tus hijos y los vendía. No, ahora es porque nosotros mismos, por incurrir en deudas, ponemos a expensas a nuestros hijos, ¿sí?, a que vivan de esa manera. La esclavitud moderna de este tiempo es justamente a través de tantas deudas. Algunas implicaciones de la deuda, ¿sí?, para avanzar con este capítulo e ir a todos los que faltan. Ser deudor implica obligaciones ajenas a la voluntad del cristiano, quita la libertad y genera ansiedad, lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Y Cristo nos hizo libres.
Cristo nos libertó, pagó con su sangre para que nosotros seamos libres en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces no nos metamos en deudas que nos van a llevar a vivir como esclavos. Ahora, la Biblia insiste, ¿sí?, en la justicia, insiste en no defraudar a nadie, por eso es que dice no deban nada a nadie. No deban nada a nadie, no deban nada a nadie. Y yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí, porque esto es algo que a todos nos puede pasar, ¿sí? Todos. No hay nadie que pueda decir, no, yo, no. Todos podemos en algún momento tener alguna deuda y nosotros necesitamos aprender a pagar nuestras deudas y no deberle nada a nadie. Sí quiero traer, antes de terminar, una palabra de lo que Dios espera de nosotros cuando nosotros estamos endeudados. En primer lugar, Cristo es el que pagó nuestra gran deuda. Cristo pagó nuestra deuda. Y nosotros tenemos que reconocer en Cristo esa gracia redentora. Y así como Cristo pagó nuestra deuda de pecado, Dios nos ayuda a salir adelante con nuestras deudas económicas. Y lo vuelvo a repetir. Dios espera que nosotros, sus hijos, actuemos en obediencia, actuemos siendo responsables, siendo diligentes, pero es Dios con su gracia que nos va a ayudar a salir adelante de toda deuda. Y quiero que recibas esta palabra, porque así como la viuda corrió, pidió el consejo del hombre de Dios, y ese hombre de Dios le dio toda la instrucción, ella vendió el aceite y vivió con el resto del dinero, así Dios puede darle a cualquier persona endeudada la salida, porque Él espera de nosotros la responsabilidad, la diligencia, la obediencia que tuvo la viuda. Eliseo le dijo que haga así, y así hizo ella. Bueno, y el resto Dios lo hace. Dios multiplicó el aceite, Dios trajo los clientes para que le compren las vasijas, Dios hizo que ella pueda pagar los deudores y que sus hijos no vayan como esclavos. Pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que volver en sí como el hijo pródigo. Dilapidó toda la herencia, estaba comiendo con los chanchos, pero volvió en sí. Es decir, entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Y ahora se determinó volver a Dios, obedecerle y ser responsable de la herencia que tenía. De la misma manera nosotros. Por eso tenemos que entender por qué nos endeudamos. ¿Por qué? Bueno, por descontentos, porque no estamos contentos con lo que tenemos, porque no confiamos en la suficiente provisión de Dios. Por eso nos endeudamos. Porque nosotros queremos lo que tiene el de al lado, lo que el otro tiene, porque consumimos las redes sociales y vemos tantas personas que están, ¿sí?, viviendo una vida que nosotros no tenemos o no queremos tener, no creemos tener. Entonces necesitamos aprender que la raíz por la cual nos endeudamos es porque estamos descontentos y porque no confiamos lo suficiente en la provisión de Dios. Te leo lo que decía Lutero, ¿sí? Lutero enseñaba que no es la deuda per se lo que condena, sino el amor al dinero que empuja a la deuda, ¿sí? Eso decía Lutero, el amor al dinero es lo que te empuja a la deuda. El cristiano no está llamado a ser necio ni imprudente con los recursos que Dios le da. Calvino exhortaba, ¿sí? Calvino exhortaba y decía que teníamos que aprender a vivir con moderación y a contentarnos con lo necesario. Ya te hablé de la tarjeta de crédito, pero hay una realidad. La Argentina, Estados Unidos y muchísimos países del mundo están endeudados y dependen del crédito. Es así el sistema, está hecho así el sistema. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios, no del crédito. Nosotros tenemos que aprender a golpear las puertas del cielo, no la del crédito. Tenemos que aprender que muchas veces esa dependencia del crédito reveló una falta de confianza en Dios y ayornarnos al espíritu del mundo.
cuando Dios nos manda a renovar nuestra mente y no a moldarnos a este mundo. Y con esto no estoy diciendo que alguna persona no pueda tomar un crédito. No, 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 no. Cada uno tiene que ir a orar, a buscar la persona del Espíritu Santo, porque el secreto está en el lugar secreto. Pero sí tenemos que revisarnos y sí tenemos que ver si nuestra confianza está en ese crédito y no en la provisión de Dios. Porque es una cuestión del corazón. Del corazón. Vivimos en este sistema, lamentablemente nos amoldamos, ¿sí? Como está en la placa, como lo ves acá en la placa, ¿sí? Vivimos ahí amarrados al sistema de este mundo, y los hijos de Dios tenemos que aprender a que nuestra confianza esté en Dios, en Dios, en Dios, y no depender del crédito. El pasaje de Timoteo, si lo podés buscar y lo podés leer, te va a advertir acerca de la codicia, de cómo encadena a una persona, de cómo la vuelve presa, esclavos de sus muchos deseos. ¿Sí? Por amor al dinero se apartaron de la fe, fueron traspasados por muchos dolores, se volvieron esclavos de sus propios deseos. Y esos deseos destrozaron su vida. A mí me llama la atención cuando dice fueron traspasados, porque lamentablemente a veces creemos que todo eso nos va a traer felicidad, ¿sí? Y en realidad no es así. Las personas que se endeudan aman la falsa idea de que la deuda proporciona acceso sin costo al estilo de vida ansiado. Hay países enteros que viven endeudados, que el estilo de vida que llevan está financiado por la deuda. Que eso sea lo normal, entre comillas, en un país entero, no significa que sea la voluntad de Dios. Y no significa que Dios siga esperando que nosotros, sus hijos, obedezcamos su palabra y no nos amoldemos a este mundo. Para terminar, aunque quedan algunas plaquitas, quiero hablarte de cómo la deuda responsable sí puede considerarse en algunas situaciones. ¿Y qué es una deuda responsable, Paola? Bueno, una deuda responsable es cuando nosotros o tuvimos una deuda por emergencia médica, por una operación, por alguna situación familiar, ¿sí? Por estudios, por querer comprar una vivienda, como es el crédito hipotecario, o por máquinas, créditos para maquinarias, para producir. Esos son inversiones, ¿sí? Y eso es lo que se conoce comúnmente como deudas buenas, porque son deudas que se adquieren para producir más, y la deuda se paga con la producción de lo que yo adquirí. Y la deuda no termina valiendo más que el bien que yo compré con toda su producción. Ahora, este tipo de deuda, yo tengo que administrarlo sabiamente con un plan definido. Esto no significa que puedo ir y comprar con los ojos cerrados, no hay ningún problema, total, yo soy responsable y esto es una buena deuda y es para ganar más dinero. No, de la misma manera que con cualquier otra deuda tengo que tener un plan definido y una fecha de fin de pago, de cancelación de deuda, ¿sí? Como leímos antes, el que pide prestado se hace siervo del que presta, ¿sí? Por eso el Hijo de Dios, que da testimonio de Dios, que es responsable ante otras personas porque representa a Dios, tiene que ser muy cauteloso, Además, sucede muchas veces que los hijos de Dios, por tener deudas, socavan su servicio a Dios, retasean su servicio a Dios, porque tienen que trabajar para pagar esas deudas. Ni hablar de que como estoy tan endeudado no tengo nada para dar. No puedo aprender a ser generoso, no puedo sembrar en el reino de Dios, no tengo un peso para hacer tesoros en el cielo, porque vivo endeudado. Entonces nosotros, y le hablo a las personas que enseñan en casas de oración, que tienen equipos de ministerio, nosotros tenemos que ser muy sabios y ayudar a las personas. Pero como yo lo dije en una de las clases pasadas, nosotros cuando hablamos con las personas acerca del dinero, la persona nos está abriendo su corazón, se está desnudando delante nuestro, porque nos está contando todas sus miserias o sus problemas. Tenemos que ser muy compasivos,
muy compasivos, pero también firmes y no aguar el Evangelio, no aguar lo que la palabra de Dios está diciendo, no diluyamos los principios bíblicos a conveniencia. Digámosle lo que la palabra de Dios dice y ayudémosle a avanzar de esa manera. Seamos el Eliseo para muchas viudas endeudadas. Si ayudémosles a ver la gloria de Dios en la obediencia. No seamos el estorbo, no seamos esos mensajeros, ¿sí?, que contaminan el mensaje. Seamos de las personas que ayudan a otros a decir, podés salir adelante, podés vivir de otra manera, podés vivir sin comprar todo a cuotas, podés vivir de efectivo, podés aprender a vivir en libertad. Si Cristo lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros menoscabamos semejante sacrificio que Él hizo por nosotros? Entonces, necesitamos aprender a llevar a las personas del mundo donde se han adaptado, ¿sí?, a la realidad del reino de Dios como hijos de luz, como Dios espera que nosotros vivamos. Las causas del endeudamiento. Vamos aquí a ver algunas raíces que podemos encontrar en nuestra vida, en la vida de las personas, ¿no? El consumismo y el materialismo. ¿Qué hace el consumismo? Y te lleva a definirte por lo que tenés. Si tenés, sos. Si no tenés, no sos. Si tenés, sos feliz. Si no tenés, no sos feliz. Y eso logra la publicidad, eso logra las comparaciones, eso logran las redes sociales, ¿sí? Que uno cree que si tiene lo último, la última ropa, el último color de temporada, el último celular, el último modelo de lo que sea, uno va a poder ser mejor, valer más, va a tener más amigos, va a ser más feliz. Y tenemos que aprender lo que dice la palabra, que la palabra dice justamente que nosotros en Cristo valemos, nos sentimos plenos solamente en Cristo. Y lo que sucede con las personas que caen en esto, ¿sí?, en el consumismo y en el materialismo, es que el consumismo los lleva literalmente de las narices, porque siempre es la próxima compra lo que te va a hacer feliz. La próxima compra lo que te va a dejar más lindo. La próxima compra lo que otros van a ver y van a querer estar con vos. La próxima compra, siempre va a ser la próxima compra lo que va a valer la pena. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día es esto lo que está en boga y lo que más apabulla al Hijo de Dios. Y si vuelvo un poco al capítulo anterior, que era el capítulo 3, para dar a Dios hay que tener dinero. Y si nos vivimos gastando todo en consumismo, en materialismo, en comprar, en tener, nunca vamos a crecer en nuestro dar a Dios. Y el enemigo nos miente, no, pero vos das tiempo, no, pero vos das esto, no, pero vos das otro. Dios espera que nosotros le demos toda nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a darle a Dios cada vez más. Nuestra meta es un estilo de vida de generosidad, no de consumismo. Nuestra meta es un estilo de vida de generosidad, no de comprar cada vez más. Y ahora lo vamos a ver al final. La Biblia dice, no almacenes en la tierra. Si entran a nuestro placar, si entran a nuestra casa, si abren nuestros cajones, están llenos de cosas que no utilizamos, entonces estamos almacenando. Y el consumismo y el materialismo nos está poniendo en jaque mate a toda nuestra eternidad, y no es poco. Otro problema, otra causa de endeudamiento que hoy ya lo veíamos un poco, es la falta de contentamiento, ¿sí? No estamos contentos con lo que tenemos. Y el contentamiento se aprende. Gran ganancia, dice. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Es decir, la virtud de conocer a Dios, de buscar a Dios, la espiritualidad. Cuando uno está contento es gran ganancia. Pero buscar a Dios, buscar ser espiritual, buscar más a Él, pero no vivir contento, no tiene sentido, ¿sí? La falta de contentamiento es señal de un corazón mal enfocado. ¿Está enfocado en esta tierra? ¿Está enfocado en las cosas de este mundo? ¿Está enfocado en lo que le falta? No está enfocado en el cielo y en lo que Dios espera de nosotros. Y eso muchas veces es un problema.
Si no aprendemos en la práctica, si no aprendemos a estar satisfechos con comida y vestido, tenderemos al crédito para cubrir deseos innecesarios. No quiero comer lo que tengo en casa, quiero comprarme otra cosa porque hoy tengo ganas de comer otra cosa. Una vez puede pasar, dos, pero que ese sea nuestro estilo de vida, significa que nosotros nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. La ansiedad financiera nace cuando no se distingue entre lo necesario y lo superficial. Y nosotros necesitamos aprender a diferenciar. Esto es una necesidad. Tengo que vivir, tengo que alimentarme, tengo que tener salud, tengo que estar bajo techo, tengo que tener educación, tengo que moverme para transportarme y trabajar. Pero las maneras en las que lo haga y cuánto dinero me lleve eso, muchas veces va a depender de mis aspiraciones y de la comparación. Que está mal, no tengo por qué compararme con otras personas. La cultura del crédito, nuevamente. La facilidad tecnológica, las aplicaciones de compra, las tarjetas de crédito, las tarjetas de otro tipo, ¿sí? Las tarjetas de compras que hoy hay, o las tarjetas que se recargan, ¿sí? Los créditos rápidos, a sola firma, no hace falta llevar la documentación a veces, ¿sí? Los créditos tan rápidos, los pagos a plazos han normalizado gastar lo que no se tiene. Si una persona puede pagar la cuota, ni siquiera considera cuánto vale el total. No piensa, el total de este celular vale tanto, ¿lo puedo pagar? No. Piensa si lo puede pagar todas las cuotas, como si su vida estuviera comprada y puede vivir en 36 cuotas, en 24 cuotas. Nosotros tenemos que aprender el engaño de todas esas cosas, porque es el engaño de las riquezas. Esto ha reforzado la mentalidad de la deuda como normal, en lugar de la excepción que debería ser, ¿sí? Y la advertencia bíblica, ¿qué es lo que importa? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cuídense, cuídense. No sea que por el vicio, las borracheras y todas las preocupaciones de esta vida se les endurezca el corazón. Claro, si vivo pensando en lo que tengo que pagar, en lo que me falta, en lo que tengo que comprar y que como lo compré tengo que volver a pagarlo, esa va a ser toda mi preocupación de la vida. Y se puede endurecer mi corazón, porque mi corazón perdió el enfoque, no está enfocado en el cielo. Ese día, dice, puede llegar cuando ustedes menos lo esperen. Vendrá como una emboscada sobre todos los habitantes de la tierra. Ustedes estén siempre vigilantes. Tenemos que vivir sueltitos, ¿sí? Como inquilinos, vigilando que en cualquier momento nos vienen a buscar. Oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder. Así puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Volvemos a la viuda, como empezamos. La restauración económica es ante todo un camino de fe, de fe. Yo le creo a Dios, por eso le obedezco. No le obedezco porque no le creo. Pero si creo a Dios, creo que Él puede obrar, creo que Él puede utilizar lo poco que tengo para ayudarme a salir adelante, a crecer económicamente o a pagar mis deudas o a tener aquello que tanto deseo, que tanto anhelo. Dice el salmista, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces no le dejamos tiempo al Señor de que conceda las peticiones de nuestro corazón. Salimos nosotros a buscar y a cubrir nuestras peticiones del corazón. Vayamos a deleitarnos en Él y confiemos en Él. Y si nosotros confiamos en Él, es porque creemos en Él. La viuda no pasó por alto el consejo de Eliseo. Su obediencia fue activa. La fe sin obras es muerta. Ella creyó, entonces obedeció. Pidió las vasijas, vendió el aceite y fue un acto de fe en medio de una crisis terrible. Ahora, el cristiano pone su fe en práctica mediante justamente la obediencia, ¿sí? La obediencia. Mediante la obediencia a la palabra de Dios, colaborar con la gracia de Dios y dar testimonio del Dios que tenemos. Cuando nosotros seguimos las instrucciones bíblicas que yo te estoy diciendo, honra a Dios con la manera de obtener tus ingresos. Trabaja como para Dios y no para los hombres. Dale a Dios siempre lo que es de Dios. Ahorra.
ganá lo más que puedas, decía Wesley, ¿sí? Ahorrá lo más que puedas. Entonces, aprendamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Eso incluye vivir dentro de nuestras posibilidades y honrar todos nuestros compromisos económicos. ¿Cuándo colaboramos con la gracia de Dios? Bueno, cuando yo creo que Dios lo puede hacer. No hay montaña de deuda tan grande que no pueda ser escalada por la gracia de Dios. Amén. Amén. Si Dios pagó una deuda tan grande para que yo tenga una relación con Él, ¿cómo no va a ayudarme a pagar una deuda económica? Lo puede hacer. Ahora, nosotros tenemos que creer en Él y que Dios en ese proceso de pago de deudas, porque a veces creemos que Dios va a hacer un milagro. Y un milagro no es magia. Un milagro tiene el componente de mi parte y la parte de Dios. Y mi parte muchas veces puede ser ese proceso de fe, de obedecer a Dios, ajustar mis gastos y esperar que Dios vaya proveyendo lo necesario para cancelar la deuda. Y por último, el testimonio comunitario. Nuestras decisiones financieras no son personales, impactan en nuestra capacidad de servir a Dios y en el testimonio que damos. La libertad financiera permite que nosotros seamos más generosos y que mostremos el carácter de Cristo a los demás. Con esto terminamos el capítulo 4 de ahorro y de pago de deudas. Ahora vamos a ir a los últimos 3 capítulos. Muy bien, avanzamos entonces con los últimos 3 capítulos para terminar esta materia de fundamentos bíblicos de la administración financiera. Te vuelvo a repetir, en el material tenés muchísimos recursos, muchísimos versículos. Yo quiero que sobre todas las cosas le compartas a las personas los versículos. Si liderás en una casa de oración, si te toca compartir el tiempo de la ofrenda, ¿sí? Acordate siempre, siempre, siempre de que la persona tiene que llevarse la palabra de Dios. Un versículo que le enseñe, que lo guíe y que sea su norte, ¿sí? Su brújula en su diario vivir. Entonces, quiero hablarte, y yo por ahí por darte muchísimo contenido pongo solamente la cita bíblica, pero yo quiero que puedas buscar. Si ves el material hay muchísimos versículos bíblicos para que podamos aprender. Así que bueno, vamos una vez más con este capítulo, el 5, ¿sí? Donde vamos a hablar del control de gastos. En el presupuesto, ¿sí? Repito, tiene que estar siempre tus ingresos, después de tus ingresos el dar a Dios y después del dar a Dios va a aparecer el ahorro y el pago de deudas si hubiera. ¿Sí? Es siempre importante ahorrar y pagar las deudas. Luego vienen todos los gastos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Después de haber ahorrado, ¿sí? Después de haber pagado las deudas, aunque estés pagando de a poco, aunque estés haciendo cuotas de pago, siempre que esté ahí, antes de los gastos, ¿sí? Entonces vas a poder desafiarte a cancelar cuanto antes la deuda, como la palabra de Dios dice en Romanos, no debamos nada a nadie. Bueno, en el capítulo 5 sí vamos a tratar de avanzar porque la hora va pasando y quiero que veamos juntos de qué se trata. La Biblia enseña, lo voy a repetir, lo dijimos muchas veces, que nuestra relación con las finanzas revela nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿sí? Mateo 6:21. Y más adelante, Mateo 6:24 dice, no pueden servir a 2 señores porque van a amar a uno o van a despreciar al otro, no pueden servir a Dios y al dinero. Es decir, como nosotros nos relacionamos con el dinero, con las finanzas, como nosotros administramos, hablamos del dinero, revela la condición de nuestro corazón, ¿sí? Para el Hijo de Dios, para el creyente, el dinero forma parte de la mayordomía que ejercemos bajo el señorío de Cristo. A veces creemos que mayordomía es solamente diezmo, ofrenda o dinero. No, mayordomía es la administración total de toda nuestra vida, desde nuestra salud, nuestro tiempo, hasta el dinero, el ministerio, el llamado, los dones, las personas que están con nosotros, ¿sí? Todo, nuestra familia. Mayordomía es todo. Y las finanzas son una parte de esa mayordomía, que esa mayordomía nosotros la tenemos que ejercer bajo el señorío de Cristo.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros lo recibimos no solo como Salvador, también como Señor, Kyrios. Él es mi Señor, Él manda, yo obedezco, Él es el dueño, yo administro, Él es el Rey, yo soy su siervo. Entonces nosotros tenemos que entender ese principio. Y quiero traerte para pensar juntos acerca de la idolatría. Hoy en día nosotros podemos decir, no, pero yo no tengo ídolos, yo no tengo ninguna estatua de yeso o ahí o en mi casa, no tengo nada de eso. Bueno, ok, pero pensemos. La codicia, el materialismo, son formas de idolatría moderna. Repito, la codicia, querer lo que otro tiene. Estoy mirando las redes sociales y veo dónde están de vacaciones, qué auto tienen, qué se compraron, de qué manera viven, cómo ejercen el ministerio, y lo quiero, codicia. Materialismo, creer que por tener más posesiones voy a valer más, o voy a ser mejor, o voy a ser feliz, o voy a lograr servir mejor a Dios. Cuidado, espiritualizamos a veces el materialismo. Son formas modernas de idolatría, como lo estás viendo en la placa. Ahora, toda la idolatría es contraria a la suficiencia de Cristo, a la plenitud de Cristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, cantamos. Pero automáticamente estamos pensando en que queremos o necesitamos algo más. Entonces, es contrario el materialismo, la codicia, a la suficiencia de Cristo y al llamado que Dios nos hace a vivir contentos con lo que tengamos. Teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso, Hebreos 13:5, porque yo, el Señor, nunca te dejaré ni te desampararé. El tema básico, como lo dice este autor de la mayordomía, es que somos responsables ante Dios por cómo usamos los bienes, servicios y recursos que están a nuestra disposición. En el capítulo anterior estábamos hablando justamente y yo te decía que tengas el dinero para gastar la tarjeta de crédito, ni siquiera eso nos habilita, porque el dinero no es nuestro. Dios nos confió esos ingresos dándonos la fuerza para trabajar donde trabajamos y obtener esos ingresos. Entonces, como dice este autor, nosotros somos responsables ante Dios de cómo usamos el dinero. No significa que yo le doy a Dios el 10%, le doy la ofrenda, le doy una primicia y el resto yo hago lo que quiero. No tengo por qué consultarle a Dios. Si esto ya es mi plata, a Él ya le di lo de su parte. Esa actitud muestra que Cristo no es el Señor. Esa actitud muestra que la codicia, el materialismo o las corrientes de este mundo nos han adaptado el corazón. Entonces nosotros nos han contaminado, nos han engañado el corazón. Nosotros tenemos que entender que cuando aceptamos estar bajo el señorío de Cristo, todos nuestros gastos tienen que ser revisados. Todas nuestras maneras de gastar, nosotros le tenemos que preguntar a Dios. Pero pastora Paola, entonces significa que me compro un kilo de azúcar o no me compro un kilo de azúcar, me compro una campera o no me compro una campera. Quizás nosotros cuando hacemos el presupuesto deberíamos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuánto gasto en mercadería? ¿Cuánto gasto en ropa? Señor, ¿te agrada? Calcular nosotros, para eso Dios nos da sabiduría y dice que el que necesita sabiduría en Santiago, le pida a Él que le va a dar sin reproche, le va a dar en abundancia y sin reproche alguno, dice la palabra. Pero cuando nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, y estamos haciendo ese presupuesto, esa tarea espiritual ya nos hace ver que estamos deseando obedecer a Dios, que estamos bajo el señorío de Cristo y el Espíritu Santo ahí nos puede hablar. Y ahí nos puede decir, quizás este mes podés recortar y no comprarte tal cosa. Quizás este mes podés recortar y no salir tanto. Quizás este mes podés achicar esto para tener más dinero para ahorrar o para ser generoso. Pero si nosotros no nos sentamos a hacer el presupuesto, a ponernos bajo el señorío de Cristo, a considerar que nuestra vida entera, incluidos nuestros gastos, le tenemos que rendir cuenta al Señor, nunca va a tener Dios la oportunidad de mostrarnos si estamos bien o si estamos caminando en error.
Tenemos que aprender que somos responsables ante Dios de cómo utilizamos todos los bienes que tenemos, todos los servicios y todos los recursos que Él puso a nuestra disposición. Por eso quiero mostrarte este cuadro de expresiones de fidelidad financiera. Una manera de mostrarle a Dios que yo soy fiel con lo que Él me da es hacer un presupuesto. Y nos negamos y creemos que vamos a andar por la vida así nomás. Hay personas que dicen, no, pero yo ya sé que no me alcanza, entonces ¿para qué voy a hacer? Otros dicen, no, pero yo no tengo deuda, no necesito, yo todo tengo acá en la cabeza. Ok. Pero Cristo dijo otra cosa. La palabra de Dios nos enseña a sentarnos y planificar. Proverbios es un libro donde habla de punta a punta acerca de ser sabios y planificar. Planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Lucas 14:28, aunque está hablando en el contexto de calculen bien lo que cuesta seguir a Cristo, nos enseña, nos da dos ejemplos, el de un rey y el de un constructor, que antes de emprender se sentaron a sacar cálculos. ¿Por qué? Porque si no terminaban y no tenían para pagar todo lo que estaban por gastar, la gente se burlaría de ellos. ¿No serían de buen testimonio? Entonces nosotros, si queremos y decimos que estamos bajo el señorío de Cristo, pues sentémonos y demostrémosle a Dios de una manera concreta que queremos serle fiel. Sentémonos con un papel, un lápiz, una calculadora, con la esposa, el esposo. Hay que buscar un momento adecuado, hay que preparar un matecito, un café, dedicar el tiempo para una tarea espiritual. En segundo lugar, otra expresión de fidelidad financiera es evitar deudas innecesarias. Y en eso está el consumismo y las compras. Yo puedo comprarlo, pero ¿lo puedo evitar? ¿Es necesario? ¿Tengo otra cosa guardada que todavía no la uso? ¿O compro por las dudas, pero quizás no ordené bien la alacena y resulta que tenía un montón de el mismo producto que estoy comprando? Evitar deudas innecesarias. Aprender a ser una persona responsable, prudente, y usar el dinero con sabiduría, como lo estábamos hablando recién. Volvamos a la codicia y al materialismo. Es la idolatría de nuestro tiempo. Le rendimos culto, nos inclinamos ante las posesiones y los bienes materiales. Nuestra cultura es una cultura que exalta el consumo, donde acumular bienes está bien, es sinónimo de éxito. Tener una casa no es suficiente, hay que tener una casa de fin de semana. Tener un vehículo no es suficiente, hay que tener más de uno. Tener un celular, tener una computadora no es suficiente tecnología, también hay que tener una tablet y también hay que tener otros equipamientos. Y en todas las áreas. Podemos hablar de la ropa, podemos hablar de la ropa de moda, podemos hablar de la ropa de moda rápida. Exalta el consumismo. La codicia, que es el amor desordenado por el dinero y las posesiones, porque quiero todo lo que otro tiene, al igual que la avaricia, quiero cada vez más, es ese amor desordenado por el dinero y las posesiones, es celebrada en todo esto. La publicidad, los estilos de vida modernos, y el Hijo de Dios consume todo eso y lo quiere tener. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hagan morir. Y da una lista de lo que tenemos que hacer morir. Hay que hacer morir la fornicación, sí, la impureza, sí, las pasiones bajas, sí, los malos deseos, sí, y hay que hacer morir la avaricia. Porque al igual que todo la otra lista, los ítems anteriores, es idolatría. Efesios 5:5 dice, porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, el reino de Dios. Y es tan importante entender que esto es un pecado del espíritu
que nos saca del reino de Dios, nos impide la comunión con Dios, nos impide entrar en el reino de Dios, porque es idolatría, porque es idolatría. Ahora, ¿por qué la Escritura equipara la codicia con idolatría? Y quiero que esto nos quede bien claro. Porque el codicioso o el avaro coloca su confianza, su amor, su deleite en el dinero, en las cosas materiales, por encima de Dios, usurpando en su lugar el lugar que solo Dios debe ocupar. Por eso Jesús dice en Lucas 12:15, tengan cuidado, manténganse atentos. Es decir, todos podemos caer en esto. Y todos deberíamos ver si en nuestra vida hay codicia o avaricia. No demos por sentado, no, yo no tengo, porque como yo no tengo muchas posesiones, como yo no tengo muchos bienes, como yo no tengo... No tiene nada que ver. En nuestro corazón, es un pecado del corazón. Puede que en nuestro corazón estén esas añoranzas de cuando tenga más, y todo eso me está impidiendo a mí que Dios sea el centro en mi vida. Por eso dice, hagan morir. Y Jesús dice, manténganse alerta, cuídense de toda clase de avaricia. Esta versión dice de toda codicia. Y por si alguien le dice, ¿y por qué? Bueno, porque la vida del hombre, la vida de una persona, no depende de la abundancia de sus bienes. Y nos cuesta entender, porque creemos que somos más, somos mejor, o vivimos mejor, o seremos más felices, o le podemos dar un mejor futuro a nuestros hijos, o podemos servir mejor a Dios cuando queremos espiritualizar si tenemos más bienes. Y no vemos la realidad de que estamos cayendo en la codicia, en la avaricia, que no es otra cosa que idolatría. Quizás muchos recuerdan la parábola del rico insensato. En Lucas, la parábola del rico insensato habla de un hombre que teniendo muchísimo, este hombre dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con tanta abundancia? Ya sé, voy a tirar abajo los graneros que tengo, voy a construir graneros más grandes, voy a almacenar todo eso y voy a poder descansar, vivir, gozar de la vida y decirle, alma mía, muchos bienes tiene, gózate, vive, disfruta de la vida. Sin embargo, Dios le llama necio a esa persona. Hoy vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién le quedará? La enseñanza de esta parábola es muy cruda y muy real y no ha dejado de pasar en todos estos siglos después de que fue escrita. Fue y seguirá pasando lamentablemente. Dios llamó a ese hombre necio. ¿Por qué lo llamó necio? ¿Por qué lo llamó tonto? Porque en su placa, ¿sí?, en su sepultura, la placa dice necio, dice tonto. Si nos ponemos a pensar, ¿a alguno de nosotros les gustaría que en su lápida, el día que esté enterrado, en su lápida diga, ¿sí?, o en el frasquito donde le entreguen las cenizas diga necio, diga tonto? Bueno, fue ese el rótulo que Dios le puso, fue esa la inscripción que Jesús quería dejar marcada, porque fue eso lo que Dios le puso. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque no fue rico para con Dios, dice la Biblia. Porque no es rico para con Dios. Porque no fue rico en su relación con Dios. Y eso hace la avaricia. Eso hace la codicia. Nos deja tontos, insensatos, necios. ¿Por qué? Porque nos hace perseguir lo temporal y no lo eterno. Porque nos hace ir detrás de las narices, nos lleva detrás de las cosas de este mundo. Y dejamos todo en este mundo y perdemos nuestra alma. Por eso dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La advertencia de Jesús. Miren esto. El autor Keller dice que Jesús habló más veces de la avaricia que del adulterio, sabiendo cuán sutil es. Claro, nadie se siente avaro.
Nadie se cree codicioso, nadie cree que es avaro. Solamente estamos buscando progreso. Solamente queremos progresar, solamente queremos avanzar en la vida, solamente queremos prosperar como Dios dice en su palabra. Cuidado, 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 porque la avaricia, la codicia son muy sutiles. Y Dios nos exhorta, hagan morir, porque esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Jesús habló más veces de la avaricia que del adulterio, sabiendo cuán sutil es. Jesús advierte sobre la codicia mucho más a menudo que sobre el sexo. Sin embargo, casi nadie cree ser culpable de ella. Debemos empezar con la hipótesis de que este podría ser un problema nuestro. ¿Qué pasa si todos empezamos diciendo, no, yo tengo este problema, yo soy avaro, yo soy envidioso, yo soy codicioso, yo tengo este problema, yo vivo en este mundo consumista y quiero todo lo que veo, quiero todo lo que hay, yo si pudiera comprarme todo, lo hago. ¿Qué pasa si partimos de esa hipótesis? Quizás el Espíritu Santo tendría más chances de trabajar en nuestro corazón, de mostrarnos qué pecados nos están llevando a idolatrar las posesiones, los bienes de este mundo, la cultura consumista de este mundo, y no honrarlo a Él. La naturaleza engañosa de la codicia. ¿Qué significa esto? Y que puede estar en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Lo vestimos de espiritualidad, lo vestimos de tantas cosas y no puede ser detectado. Son deseos normales, es el deseo propio de querer progresar. Cuidado. Ahora, lo que puse acá en la placa, yo quiero que nosotros la aprendamos. El creyente debe examinarse a la luz de la palabra. Dice la Biblia que la palabra es la luz de nuestro caminar. Dios ordena nuestros pasos a través de la palabra. No vayamos a buscar consejo ni complicidad en otras personas. Si el Espíritu nos incomoda con algo que estamos hablando ahora o queremos realmente que el Espíritu Santo pase por nuestro corazón y haga toda cirugía que tenga que hacer, entonces hagamos lo siguiente, vayamos a la palabra de Dios. Busquemos los versículos que hablan de la avaricia, de la codicia, del contentamiento. Busquemos y dejemos que la palabra del amor al dinero, que la palabra revele nuestro corazón. Siempre de la mano del Espíritu Santo, el escritor de la palabra de Dios. Y digámosle, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, mostrame si mi corazón está yendo detrás de las posesiones, si se enamoró de las cosas de este mundo, si perdió el enfoque y está acá atado a lo terrenal y no está mirando la eternidad. Hay otro autor que dice, la pérdida de contentamiento en Cristo, lo que hace que comencemos a desear otras cosas. La batalla contra la codicia es una batalla contra la incredulidad y por la fe en la gracia venidera. Claro, cuando nosotros amamos las posesiones de este mundo, cuando nosotros vamos detrás de todas las cosas de este mundo, cuando nosotros deseamos constantemente el dinero, eso habla de la incredulidad de nuestro corazón. Eso atenta contra la fe de nuestro corazón y la termina destruyendo, porque dejamos a Cristo de lado y comenzamos a desear otras cosas. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Si nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que podemos servir a dos señores, yo puedo hacer esto y también puedo servir al Dios dinero y también puedo servir a Dios, la Biblia, Jesús mismo dice, nadie puede hacerlo. Va a terminar amando a uno y menospreciando al otro. La búsqueda de dioses falsos nos va a llevar a buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay falta de confianza. Porque cuando no confiamos plenamente en Dios, para que nos sea nuestra plenitud, si cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, sería preguntarnos, ¿realmente es así? ¿O corro tras dioses falsos como el dinero, propiedades, esto necesito tener,
para sentirme seguro, para vivir seguro. Cuidado, son falsos dioses. Y como decía hoy, repito, la idolatría moderna. Cuando tratamos de encontrar la satisfacción final en una cosa o persona que no sea Cristo. Yo tengo que trabajar para sentirme satisfecho. Cuidado, podés estar idolatrando tu trabajo. No, yo necesito llegar a tener esto para este logro, este título, la casa propia. Cuidado, cuidado, porque nuestra satisfacción siempre tiene que estar solamente en Cristo. Manifestaciones de la idolatría del dinero. Control y seguridad, para algunos es una forma de control, ¿sí? Como yo les decía recién, me siento seguro, ahorro para sentirme seguro, no doy porque tengo que ahorrar para sentirme seguro, ¿sí? Y ahí está la verdadera confianza, en las inversiones, en los ahorros, en la cuenta bancaria, en que tiene la casa propia, en que tiene esto, en que tiene lo otro, en que está en tal trabajo, tiene tal posición, porque cree que tiene el control. La pandemia y tantas situaciones nos han mostrado a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí? Y todo este tiempo que los seres humanos no tenemos el control. Nosotros tenemos que aprender a darle el control a Dios y confiar que Él sí es soberano, no nosotros. Él sí es dueño y creador de todas las cosas. Él sí controla todas las cosas. Pero nosotros a veces creemos que vamos a tener el control porque tenemos tal o cual cosa, ¿sí? Y nuestra verdadera confianza no está en Dios. Otra manifestación de idolatría del dinero es la aceptación y el estatus. Creer que porque tenemos, la gente nos va a mirar, nos va a amar, nos va a seguir, nos va a adular, ¿sí? Vamos a tener otro tipo de gente, de contacto, de cuidado. Cuidado, porque eso no es otra cosa que buscar la aprobación humana. Y los hijos de Dios tenemos que buscar la aprobación de Dios, divina, no la aprobación humana. No se puede servir a dos señores, lo que les estaba diciendo recién. No podemos servir a dos señores. Nadie lo puede hacer. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón tiene que estar en alguien, tiene que estar en Dios. Mi corazón, el centro, el trono de mi corazón, tiene lugar para uno solo y tiene que ser Dios. Ahora, el afán material, el afán por tener las cosas, siempre va a competir por el trono de mi corazón. Y el dinero, el trabajo, las posesiones me exigen lealtad. ¿Le pasó la tiranía de las cosas? Que usted tanto deseó algo, al fin lo tuvo y ahora le exige lealtad. Ahora le tiene que dedicar tiempo a eso. Ahora tiene que dejar de hacer otras cosas, a veces dejar de servir a Dios, a veces dejar de congregarse para comenzar a hacer eso que usted tiene ahora nuevo. Le exige lealtad. Tal como lo hace Dios. Pero a diferencia de Dios, el Dios dinero, las posesiones, la avaricia, Mamón, que es el espíritu inmundo que opera, la potestad de este siglo que opera detrás de la avaricia, de la codicia, del Dios dinero, se llama Mamón, ¿sí? A diferencia de Dios, Mamón no nos puede salvar. Mamón no nos puede dar vida eterna. Mamón no nos puede dar paz. Mamón no nos puede dar gozo. Mamón no puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida y llevarnos a una eternidad con Dios. Mamón no puede hacer nada de eso. Dios sí. Pero nosotros tenemos que aprender a depositar nuestro corazón y a darle lealtad solo a Él. Por eso es tan importante el contentamiento. Y el contentamiento es una virtud que está en la Biblia. Y es una virtud lamentablemente muy descuidada. Pero también esta virtud se aprende y se cultiva. ¿Cómo, Paola? ¿Cómo? Bueno, acá en el material yo te dejo absolutamente todo, hermosísimo. ¿Cómo podés aprender a cultivar el contentamiento? ¿Cómo podés aprender a vivir con contentamiento?
Pero déjame leerte, el apóstol Pablo, él decía, he aprendido, ¿sí? Él explica su experiencia. No digo esto por necesidad, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Eso decía Pablo, he aprendido a estar contento. Sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido el secreto de vivir en toda y cada una de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender a vivir con contentamiento, aprender a vivir, y el contentamiento uno lo va aprendiendo y ejercitando cuando uno comienza a ser agradecido, cuando uno comienza a dar gracias. Gracias por esta situación, gracias por esta circunstancia, gracias por lo que tengo. No damos gracias por lo que tenemos. No aprendemos a agradecerle a Dios y a levantar nuestra mirada a los cielos y a entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Necesitamos aprender a practicar ese contentamiento, porque el contentamiento se fundamenta en Dios. En yo confío. Dios es el que provee, Dios es el que me socorre, Dios es el que me sustenta. Por eso el salmista decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si mi corazón está tranquilo, que Dios es mi sustento, que Dios provee todo lo que yo necesito, que Dios es el que está en mí y es el que me va a dar todo lo que yo anhelo, entonces yo voy a estar agradecido a Dios y voy a poder vivir confiado y contento. Ahora, el contentamiento también nos protege de la envidia. Se puso a pensar, cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, no tenemos por qué envidiarle a otra persona. Es un antídoto contra la envidia, contra la comparación con otras personas. Porque este mundo está saturado de redes sociales y todos ostentan su estilo de vida. Todos ostentan la moda, lo que tienen, las posesiones, la pareja, los hijos, y siempre es perfecto las redes sociales. Ahora, cuando yo vivo contento, me alegro por las bendiciones que Dios me dio a mí, también me puedo alegrar por la bendición que otros tienen. Y lo puedo hacer genuinamente, puedo gozarme con la bendición de otra persona, porque no siento envidia, porque estoy contento con lo que tengo y porque sé que así como a la otra persona Dios le dio una bendición, me la está dando a mí también, ¿sí? Vamos a entrar ahora en lo que es el presupuesto, aunque ya les vengo hablando y les vengo explicando, ¿sí?, cómo hacer el presupuesto y de qué se trata. Quiero que vean esta imagen para que entendamos juntos que el presupuesto es una tarea espiritual. Es una tarea espiritual. Nosotros, mírenme, nosotros, los hijos de Dios, Dios nos da los recursos para que nosotros, teniendo el sustento que necesitamos en nuestra familia, extendamos el reino de Dios, para que nosotros seamos los que provoquemos que el reino de Dios avanza. Pero si no hacemos un presupuesto, vivimos gastando en todo lo que se nos ocurre, en todo lo que vemos, ¿cómo vamos a tener el dinero para financiar hasta lo último de la tierra en nombre de Cristo? Necesitamos aprender los principios de Dios, necesitamos hacer un presupuesto, necesitamos sacar la avaricia, la codicia de nuestra vida y empezar a estar contentos con lo que tenemos, para, contentos con lo que tenemos, que nos sobre dinero y poder financiar la obra de Dios. Porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Que nosotros, teniendo todo lo necesario, podamos abundar en buenas obras. Para eso necesitamos hacer un presupuesto. Porque si los hijos de Dios viven todos endeudados, todos estresados, todos avaros, todos codiciosos, entonces todos están acá en la tierra enfocados. No están mirando al cielo, a la eternidad y a lo que Dios anhela. Por eso quiero repasar con ustedes brevemente de qué se trata la planificación financiera y hacer un paso a paso. Primero, comenzar con oración y con consagración. Cuando nosotros recibimos los ingresos, sea que lo reciba en efectivo, sea que lo reciba por banco, ¿sí?, por alguna transferencia, comience ese tiempo con oración. Consagre ese dinero a Dios y consagre su vida. Es un momento para decirle a Dios, gracias por
Gracias por proveernos. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Dios nos da las cosas porque nos ama, porque anhela que sus hijos disfrutemos. Es don de Dios que nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, pero también es un encargo. También nos encarga los recursos y está mirando cómo administramos. Entonces comencemos. Tomemos todo de la mano, consagremos a Dios, agradezcámosle que tenemos los recursos, no importa si son pocos o muchos. Agradezcamos a Dios los recursos que nos da. No importa si a veces llegan y a veces no llegan. Mostrémosle a Dios nuestra fidelidad y al que es fiel en lo poco, Dios promete darle más. En segundo lugar, calculemos bien los ingresos. Vayamos al recibo de sueldo, miremos los ingresos que tenemos, miremos los ingresos reales. Fijémonos si hubo un ingreso extra que no lo pusimos y calculemos bien los ingresos, ¿sí? Y como yo puse ahí, anotar todos los gastos previstos. Los gastos serían todas las salidas del dinero, sea el ahorro, sea las deudas, sean los gastos propiamente dichos, ¿sí? Propiamente dicho. Ahora, yo quiero que aprendamos, y en esto les voy a comentar algunas cosas rápidamente que ustedes lo pueden ver en el material o lo van a poder ver en ese libro que está por salir que les dije hoy, ¿sí? Administración sana, economía sólida, donde hay un paso a paso y donde hay ejemplos de planillas de presupuesto. También lo van a poder ver ahí. Aplicar el principio de balance cero. ¿Qué significa? Que en tu balance no pongas dinero sobrante sin asignarlo a alguna cuenta. Si te sobra dinero, no dejes ahí el dinero a la deriva, porque lo vas a gastar. Asignale un gasto si es que lo necesitas y si no, derívalo al ahorro. Pero aprende a decirle al dinero a dónde debe ir. No lo dejes a la deriva. En segundo lugar, viví conforme lo planificado, porque si hacemos un presupuesto, nos lleva todo un hermoso tiempo, armamos todo el presupuesto, pero después salimos y hacemos lo que queremos con el dinero, no tiene sentido. Ese presupuesto es nuestra hoja de ruta. Ese presupuesto nos va a guiar en todo el mes. Es como un mapa. Cuando uno va a un lugar desconocido y lleva el GPS o lleva un mapa, uno lo va mirando. Uno se va guiando. Bueno, de la misma manera el presupuesto uno va diciendo, pero tengo la plata para esto. ¿Cuánto tenía para mercadería? ¿Cuánto tenía para verdulería? ¿Cuánto tenía para carnicería? ¿Cuánto tenía para pagar internet? ¿Cuánto salía la luz? Necesitas vivir con todo lo que planificaste, que sea tu hoja de ruta. Puede haber cuentas, siempre va a pasar que algunas van a ser más, otras van a ser menos. Por eso este tercer paso, revisar, aprender, mejorar, ¿sí? Y usar herramientas de apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que les sirve mucho separar el dinero en sobres. En un sobre todo lo que es diezmo, en otro sobre lo que va a ser las ofrendas para ir a cada culto, en otro sobre lo que van ahorrando, en otro sobre lo que es el pago de la luz, el pago de la cuota del colegio, en sobre. Otras personas no, otras personas dicen, no, a mí me resulta muy práctico la aplicación del celular. Genial. Usa herramientas de apoyo si necesitas. Otra persona puede decir, no, a mí no me sirve, yo necesito, tampoco me sirve anotar acá, a mí me sirve un cuadernito chiquitito. Háganlo. Usen la herramienta de apoyo que les guste, pero necesitamos hacerlo, ¿sí? Y repetir mensualmente y ajustar los cambios. Cuando eso queda anotado, me sirve al mes siguiente para mirar y decir, ¿cuánto pagué acá? ¿Y se pagó esta cuenta? ¿Se pagó? ¿Y cuántas boletas de luz se pagaron? Y volver a ajustar y hacer todos los cambios necesarios. El presupuesto es una herramienta liberadora. Déjame decirte que el presupuesto no es algo restrictivo, es algo liberador. Y quiero que prestemos atención en esto. El presupuesto es un presupuesto que me limita a mí, me enseña a mí a tener dominio propio. Es mi hoja de ruta, es mi brújula, me va a guiar, me va a decir qué puedo gastar, qué no puedo gastar, qué puedo comprar, qué no, qué cosas tengo que postergar para el próximo mes, qué cosas es mejor restarlas para poder ahorrar un poco más. A mí me va a ayudar a controlarme, pero no controla a Dios.
Cuando tu presupuesto te da en rojo, puedes ir a Dios y decirle, Señor, necesito un ingreso extra, necesito cubrir este pago. Cuando nosotros hacemos el presupuesto, le estamos mostrando a Dios que somos fieles, como Él nos pide, que le obedecemos, que tenemos fe en Él. Pero ese presupuesto no significa que va a limitar a Dios. El presupuesto nunca limita a Dios. Al contrario, lo habilita. Porque el orden siempre va a traer milagros. El orden siempre nos coloca en posición de ver lo sobrenatural de Dios. Por eso quiero decirte, el presupuesto te ayuda a vos a vivir sin sobresaltos, a dar con alegría, a ahorrar con propósito, a glorificar a Dios con el dinero. Pero nunca va a limitar a Dios. Siempre, siempre, siempre. Quiero que esto te quede muy grabado. Hacer un presupuesto nos ayuda a nosotros y le demuestra a Dios que estamos siendo fieles en lo poco, para que Dios pueda obrar de manera sobrenatural. Bueno, llegamos al final, al capítulo número 7. Quiero invitarte a que medites en el capítulo 7, en el material. Es un material hermoso, la verdad que aprendemos juntos, ¿sí? Aprendemos juntos y yo quiero animarte a que leas. El capítulo 7 habla de cómo nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Dios, porque vivimos ensimismados acá, en nuestras ocupaciones, nuestras cosas, nuestras tareas, nuestros tesoros terrenales. Y nos olvidamos que estamos de paso, que somos peregrinos, somos inquilinos acá, somos inquilinos, estamos de paso. Y nada de lo que tenemos acá nos vamos a poder llevar a la eternidad. Nada, absolutamente nada nos podemos llevar. Entonces yo quiero que medites en todo el capítulo 7. Es extenso como los otros capítulos, te habrás dado cuenta. Tiene tantos pasajes bíblicos para que meditemos juntos. Y yo quiero simplemente hacer un repaso y un cierre de toda esta materia, pero no puedo dejar de dar este capítulo porque nos enseña qué dice Dios, qué piensa Dios. Nosotros pareciera como que este mundo nos lleva de las narices detrás de todas las cosas que hay acá y de los tesoros, las posesiones, pero Dios dice algo muy diferente. Quiero que leas conmigo esta frase, dice: el que provee para esta vida, pero no se preocupa por la eternidad, es sabio por un momento, pero necio para siempre. Quiera Dios que nosotros aprendamos a ser sabios para siempre, no solo por un momento, no solo por ocuparnos por lo de ahora, por lo terrenal, sino que aprendamos a ocuparnos también de la eternidad. Vamos a ver lo que dice Jesús. Sí, quiero que repasemos juntos este pasaje tan importante. No almacenen, Mateo 6, no almacenen. Yo lo marqué porque me resuena en la cabeza y quisiera que resuene en nuestro corazón. No almacenen para sí tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen. Acordate de que en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, los tesoros, ¿sí?, eran muchas veces telas. Las telas eran la manera de ellos de atesorar. Y las polillas se la comían, ¿sí? Las polillas se comían todas las telas. Entonces Jesús les dice, no hagan eso, no almacenen eso. Pero volvemos a la actualidad y nos hace ver a nosotros, donde los ladrones entran y roban. Entonces, no almacenen tesoros en la tierra, porque la polilla, porque el óxido, porque los ladrones, porque un sinfín de cosas, porque un huracán, porque un incendio, porque cualquier cosa puede hacer que desaparezca y no lo tengas más. Y nos da el consejo sabio: almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Me encanta esta versión. Donde yo ponga mis recursos, donde yo ponga mi esfuerzo, donde yo ponga mi tesoro, ahí van a estar los deseos de mi corazón. Tu ojo, esto quisiera que lo leas muy bien en el material y también en el libro que yo te estaba hablando de Administración Sana, hablo de acerca del ojo. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad.
Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué profunda esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y esto lo hablábamos en una clase presencial. Yo les decía, si una persona tiene 2 trabajos, ¿sí? Y comienza esos 2 trabajos, pero de repente uno de los jefes le dice, te necesito trabajando conmigo el sábado y el domingo. Y ya en esos horarios y esos días tenés compromiso con tu otro jefe. Pero este te dice, no, pero yo te necesito acá. Y quizás le vas y le decís al otro jefe, bueno, dame permiso. Y te da permiso. Y venís. Pero luego lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Terminás menospreciando a uno y valorando más a otro. Siendo leal más a otro. Y eso sucede. No se puede servir a 2 señores. ¿Cómo acumulamos tesoros en los cielos? Si acumular tesoros en la tierra implica que nos aferramos a esos tesoros, ¿cómo acumulo tesoros en el cielo? Precisamente haciendo lo contrario, soltando los tesoros para invertirlos en la eternidad, aprendiendo a ser generoso, no avaro, no codicioso, ¿sí? Sino soltándolos, precisamente haciendo eso. Almacenamos tesoros en el cielo cuando usamos nuestros recursos terrenales, tiempo, dinero, energía, salud, contactos, habilidades, la casa, la familia, todo lo que Dios nos confió, cuando lo usamos, toda la familia a predicar, toda la casa, ¿sí? Para recibir gente, o para hacer una casa de oración, o para... Cuando usamos los recursos terrenales con generosidad para los propósitos del reino de Dios. Cuando hacemos eso, usamos todos los recursos terrenales para que el reino de Dios avance, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y es la inversión más sabia. ¿Por qué? Porque déjame leerte esto, ¿sí? Me parece tan importante. Jesús no argumenta que debamos hacerlo porque es lo correcto, aunque lo es, sino porque es lo inteligente. Es la inversión más sabia porque el rendimiento es eterno. ¿Acaso no miramos todo el tiempo si hacemos un plazo fijo qué porcentaje nos da de interés, qué rendimiento nos da esta inversión, qué rendimiento? Bueno, el rendimiento eterno es hacer tesoros en el cielo. Y eso es lo que el Señor llama inteligente. Sabio, un llamado lógico, no es un llamado emocional el que Jesús está haciendo, es lógico. Él está diciendo, ustedes están gastando todo, absolutamente todo, su tiempo, su energía, su familia, todo en recursos que mañana viene un ladrón, viene un terremoto, viene cualquier circunstancia de la vida y ustedes lo van a perder. ¿Por qué no son un poco más inteligentes? ¿Por qué no usan más el razonamiento y aprenden a hacer tesoros con rendimiento eterno, que lo puedan tener toda la eternidad, que no se pierdan en esta vida? La enseñanza de Jesús, tan clara, ¿no? Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Esto no significa que todos tenemos que salir a vender nuestras cosas y a dárselo todo a los pobres, pero todos tenemos algo que sí podríamos dárselo a otra persona que necesita. Todos tenemos cosas que podríamos tranquilamente darle al que tiene necesidad. Todos. Nadie es tan pobre que no tiene algo para dar. La viuda pobre que dio 2 blancas y dio todo el sustento que tenía, lo dijo Jesús, fue alabada por dar todo su sustento y poner su confianza en Dios. ¿Ustedes creen que Dios la dejó en la calle y no la protegió? ¿Ustedes creen que el Señor no se glorificó en ella y hizo un milagro sobrenatural para proveerla?
el Dios que nosotros profesamos, que nosotros conocemos, es un Dios fiel y un Dios extravagantemente generoso. Cuando el diablo nos venga a mentir que si nosotros damos nos quedamos con menos, entendamos que es una mentira satánica. Porque cuando nosotros damos no nos quedamos con menos. Cuando nosotros damos estamos haciendo tesoros en los cielos y estamos abriendo las manos para dar, pero también abriendo las manos para que Dios derrame aún más sobre nosotros. Instrucción bíblica sobre los tesoros celestiales. ¿Qué le dijo al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué le dice Pablo? Esto fue Jesús al joven rico, pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a los ricos? Diles que hagan el bien, diles que se hagan ricos en buenas obras y que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo. Es decir, cuando yo le doy a los pobres, hago tesoro en el cielo. Cuando yo comparto con alegría, cuando comparto con las otras personas, estoy haciendo tesoros en el cielo. Y le dice el apóstol Pablo, acumulando un tesoro en el cielo que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Cuando Dios nos habla a nosotros acerca de hacer tesoros en el cielo, Dios está pensando en nuestra eternidad, porque Él puso en nuestro corazón eternidad. Por eso nosotros tenemos que entender que toda nuestra mayordomía, de principio a fin, bajo el señorío de Cristo, se trata de aprender a generar los recursos, multiplicar, ser productivo y teniendo lo suficiente, no metiéndonos en deudas, ahorrando lo necesario para prever para el futuro, gastando con sabiduría. Para eso necesitamos hacer un presupuesto. Para eso necesitamos aprender, si necesitamos aprender a administrar una tarjeta de crédito, si necesitamos aprender a invertir, necesitamos, pero siempre con nuestros ojos puestos en la eternidad, porque Dios nos está confiando esos recursos y todo lo que nosotros hacemos, como dice acá, nuestras acciones con los recursos que Dios nos confía, demuestran la realidad de nuestra fe, la realidad de nuestra fe. Así que usemos todos los recursos temporales que están a nuestra mano, pero como capital para inversión para el reino de Dios. Déjame bendecirte antes de terminar para que juntos, todos, podamos presentarle al Señor una novia pura, sin mancha, que no idolatra las posesiones de este mundo, sino que tiene sus ojos puestos en la eternidad. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra alumbra nuestro camino, porque tu palabra ordena nuestros pasos. Y quiero pedirte, Señor, que tú seas el que escudriñe nuestro corazón y puedas, Señor, guiarnos para honrarte en toda nuestra mayordomía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.